Bien, ya estamos en directo. Buenos días, bienvenidos todos los asistentes a esta mesa de debate que iniciamos ahora mismo a las 10. Evolución de la logística post-COVID, en concreto nuevos retos y nuevas rutas y digitalización o procesos de digitalización en el sector. Me acompañan hoy, en primer lugar, Manuel Sánchez, que es el director de operaciones logísticas del grupo JSV. Es un operador logístico integral, especializado en el tráfico con Canarias, pero que está iniciando su proceso de expansión internacional y ya tiene también servicio regular con Turquía. Y por otro lado, Javier Olguera, que es director de ventas de DHL Global Forwarding, división del grupo especializada en logística integral y sobre todo en servicio de transporte marítimo, terrestre y aéreo para, digamos, y soluciones de valor añadido para los clientes. Entiendo que excede con mucho la paquetería tradicional de DHL y se centra más en grupaje y cargas completas, entiendo, ¿no? Correcto. Hay diferentes divisiones dentro de DHL y nuestro grupo es el especializado precisamente en carga aérea, carga marítima, contenedor completo, grupaje marítimo y lo que tú comentabas, servicios de valor añadido, almacenajes, soluciones aduaneras, etc. Perfecto, muy bien. Pues bienvenidos los dos. Vamos a iniciar esta mesa hablando de un asunto de candente actualidad, como es la situación actual del mundo de la logística, que como la logística es un eslabón fundamental en las cadenas de suministro, todos los integrantes de estas cadenas pues empiezan a fibrilar, algunos de ellos, otros ya han perdido los nervios directamente y en su gran mayoría están buscando soluciones alternativas a una situación del transporte marítimo internacional que nos tiene a todos de cabeza. Se están produciendo enormes cuellos de botella, no solamente en cuanto a la carga en buques, sino en los procesos de descarga y de acumulación de mercancías en los puertos, por falta de conductores, falta de plataformas en algunos mercados como en el estadounidense. ¿Esto cómo os está afectando a vosotros en vuestra operativa diaria? Hace un momento me comentabais que casi no tenéis tiempo ni para comer, vamos, en la jornada laboral. Manuel, sí, vale, perdón. Sí, el que quiera iniciar Vale, Javier. el debate, si quiere Javier mismo. Venga, yo mismo. Pues la verdad es que nos está afectando en gran medida. Nosotros estamos preocupados y ocupados porque la verdad es que son situaciones que no habíamos vivido anteriormente. Está toda la cadena logística y todas las cadenas de suministro colapsadas. Eso es. Ya no es una cuestión de que nos esté, o sea, que lo podamos pensar que me afecta a mí, que le afecta a DHL, que le afecta al mundo del forwarding y está afectando a cada uno de los clientes con los que me pongo en contacto. O sea, esto es una situación mundial y se está viendo además en los telediarios en todos los lados. O sea, en gran medida estamos afectados y la verdad es que es una situación complicada que tiene soluciones parciales, pero la primera de todos es aceptar que es una realidad, que es difícil de gestionar este tipo de situaciones. Efectivamente. Porque es que además ya no es cuestión de precio, ¿verdad, Manuel? No sé si, es decir, por mucho que quiera pagar el cliente, es que no hay posibilidad física o humana de cargar un contenedor en un barco en un puerto de Asia. Efectivamente, yo creo que nos hemos encontrado con un nivel de estrés en toda la cadena que hace prácticamente inviable muchas de las operaciones que llevamos haciendo muchos años. O sea, ya no es un tema de que no exista la carga o que no exista muchas veces ni el contenedor ni el barco. Si es que ni siquiera hay hueco físico para poder meter esos contenedores. Ya nos estamos encontrando con situaciones, porque es verdad que hace unos meses el problema era de la falta de contenedores en Asia, ahora hay una sobreproducción de contenedores en Asia, tenemos por ejemplo, China muchos contenedores, pero el problema es que no hay espacio en los barcos para traer esos propios contenedores. Claro. Y estos barcos, además, que han incrementado los costos de manera exponencial, por cinco veces lo que venían costando anteriormente, que es lo que se está trasladando a los fletes, se ha trasladado a los clientes y al final, el consumidor final, lo estamos viendo día a día y lo vamos a seguir viviendo. A eso se está juntando encima las nuevas medidas medioambientales que entraron el año pasado, más cuando teníamos un tráfico más o menos regulado, pero sí que es verdad que ahora el combustible ha vuelto a subir, lo que está estresando aún más los precios y la cadena total. Claro, es que además no se le ve final a esta subida tan
desorbitada tanto de los precios del combustible como la energía. Y bueno, lo que preocupa efectivamente es pues de cara a los clientes finales y no solamente al consumidor final, sino a todas las industrias finales, ver cómo la inflación ha repuntado al 4% y esto pues esperemos que sea coyuntural, porque si se convierte en estructural y se queda con nosotros, va a hacer mucho daño a toda la economía, no solamente a la española o a la europea, sino en todos los países de nuestro entorno y más allá. Y una cosa que estamos viendo, y ahí me gustaría un poco que me dierais vuestra opinión, es han ido surgiendo alternativas al transporte marítimo, como es, por ejemplo, el transporte aéreo, aunque en menor medida, pero en mayor medida el ferrocarril intercontinental, este que va por la nueva ruta de la seda. ¿Es realmente una solución o también se han producido cuellos de botella? Leía hace poco me refiero ayer mismo, que los maquinistas en Alemania están haciendo huelgas, que los pasos por frontera en muchos países con la regulación actual del ferrocarril, que obliga a cambiar de maquinista en el tránsito de cada país, está provocando también cuellos de botella y retrasos en un tráfico que en su momento surgió como la panacea, la solución al transporte marítimo. Pero veo, no sé, corregidme si me equivoco. Bueno, puede ser una alternativa, era una alternativa, pero en una situación normal. Yo siempre digo que en esta situación, dice, más vale camino conocido que atajo por conocer. Y en este caso, además, es una circunstancia que, bueno, que había surgido, que lo estaba promocionando mucho, sobre todo el gobierno chino, lo llaman eso la ruta de la seda, ¿no? Todo el corredor de ferrocarril, que además no era un sustituto precisamente del marítimo, sino una especie de intermedio entre aéreo y marítimo, porque era bastante caro en aquel momento. Y un tiempo de tránsito muy interesante, pues de 25 días, contra 40 días finalmente en un puerta a puerta en un Shanghái, cualquier punto de España, ¿verdad? Pero claro, cuando el cauce principal se atasca y utilizamos uno de los afluentes para intentar conseguir atenuar los problemas, pues el afluente se atasca. Y el afluente se ha atascado, hay problemas de aduanas en las diferentes fronteras que está pasando, el COVID está afectando y sigue afectando. En el momento que algún funcionario pues, se pone enfermo o que empiezan a tomar medidas, pues se empieza a ralentizar toda la cadena y el tren pues al final está siendo una manera de manejar contenedores que, bueno, que no es la solución que todo el mundo preveíamos o que se pensaba. Yo considero que totalmente el volumen de contenedores que puedes introducir en un tren no es para nada comparable con un barco y es imposible que pueda sustituir ni siquiera en un porcentaje mínimo a un único barco. O sea, realmente con los movimientos de TEUs que hacemos en los grandes barcos, o sea, necesitaríamos prácticamente 1000 trenes para traer esas cargas, lo cual sería totalmente inviable. De hecho, yo creo que el mayor ejemplo lo tenemos en la península. Ahora mismo muchas empresas, muchos operadores logísticos estamos intentando suplir las faltas que tenemos de camiones, que yo creo que ya estamos sufriendo la mayoría de las empresas, por el ferrocarril. Y la realidad es que nuestro ferrocarril no está lo suficientemente desarrollado para ser capaces de asumir todas esas cargas que estamos intentando derivar. Y eso en el internacional, en el comercio con China, estamos en idéntica situación. Claro. Yo creo que es que, bueno, de un tiempo a esta parte se ha puesto de manifiesto nuestra gran dependencia no solamente de China como principal, vamos a decir, jugador de la partida en Asia, pero somos las industrias europeas muy dependientes de Asia. Vietnam, por ejemplo, que ahora está sometiéndose a cierres sociales y a confinamientos, está afectando a grandes fabricantes, no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa, porque tienen una gran dependencia de casi el 50% de su producción, dependiente de países como Vietnam o como Singapur o Tailandia. Y todo esto pues está provocando todos estos problemas. Y centrándonos en el caso de Europa, ¿el short sea shipping está suponiendo una solución al tráfico con el norte de Europa para sustituir a la carretera?
Yo creo que sí, yo creo que el source shipping se está convirtiendo en una solución a sustituir a la carretera, tanto para las cortas distancias como en media distancia. Nosotros, como bien decías al principio, justamente ante la bajada que tuvimos mediante el COVID y el excedente que teníamos de contenedores, aprovechamos para internacionalizar la empresa en Turquía, justamente con estas herramientas, sustituir el camión que siempre había venido de Turquía por un barco express que hiciera, por así decir, el mismo tránsito que está haciendo un camión, pero sustituido por el marítimo, por el source shipping. Yo creo que sí es una solución que cada día va a tener más apoyos, que se puede convertir en una manera de sustituir esos camiones. Pero sí que es verdad que para ciertas mercancías, como puede ser un perecedero, una fruta, ahí la dependencia del camión va a seguir existiendo, porque es verdad que en tráficos que estamos más acostumbrados a la rapidez, como puede ser un Canarias, una insularidad, estamos muy acostumbrados a unos tiempos de operativas muy cortos, a prácticamente meter el contenedor desde la puerta de la terminal al barco directamente. Conseguir que eso se aplique en otros países del marco europeo, en todo el arco mediterráneo, pues va a ser más complicado. Pero sí que es verdad que es hacia la solución que tenemos que ir y yo creo que la informatización y digitalización de procesos va a ir encaminada a eso, a reducir los plazos administrativos que tenemos para ciertos transportes para intentar sustituir ese camión por ese barco. Claro. Es una pena porque estaba previsto que nos acompañase hoy en esta mesa alguien de la Autoridad Portuaria de Cartagena, pero al final, pues no sé el motivo, pero no han podido unirse. Me habría gustado hablar con ellos porque tengo entendido que desde los puertos murcianos, de Cartagena fundamentalmente, se ha establecido un tráfico con Marsella y con otros puertos italianos para el tráfico pues, de toda la industria que maneja Murcia, donde entre otras cosas están los perecederos, pero están también muebles y derivados de piedra natural, etcétera. Y está suponiendo un alivio para ese corredor mediterráneo que no se termina de desarrollar del todo en España. Yo no sé vosotros que tenéis tráfico diario, ¿el corredor mediterráneo está realmente avanzando como se espera? ¿O hay mucha burocracia, mucha política metida en medio que lo retrasa? Javier, no sé si tú tienes información. No, sí, no, ni más ni menos que la que podemos tener el resto. La verdad es que está avanzando más lento de lo que se espera y esperemos que finalmente se convierta en una realidad. Y con respecto al tema del cabotaje o de este tipo de soluciones marítimas para Europa, por supuesto, es algo, una realidad, pero aparte se está convirtiendo en una necesidad, o sea, la fuerza ahorcan. Estamos hablando de que no hay camioneros, o sea, la profesión del camionero, pues es que no hay gente que quiera trabajar en ese campo. Y aparte ya con una mentalidad como la mayor parte de Europa, y yo creo que en España también se está concienciando de que cada vez queremos ser más sostenibles, más verdes, son soluciones mucho más sostenibles, la emisión de CO2 a la atmósfera es muchísimo menor con el tema del barco y por lo tanto, pues bueno, puede ser una solución y está siendo una solución muy interesante. A ese respecto, eso es algo que me gustaría también tocar un poco con vosotros, aunque no está previsto en el temario, pero creo que es importante. ¿Qué medidas de eficiencia energética estáis adoptando los operadores logísticos? Entiendo que la sustitución de toda la flota de vehículos de carretera con motor de explosión por motores eléctricos pues es inviable. O tiene uno un poderío económico importante para hacer esa sustitución de golpe, o si no, entiendo que estáis acudiendo a combustibles verdes, pues como el biocombustible o el gas natural, para que la adaptación de un vehículo de explosión, de motor de explosión a gas natural es relativamente sencilla y barata. ¿Qué soluciones estáis tomando? Entiendo que para la última milla sí, porque las restricciones de entrada en las ciudades, como el Madrid 360 y otras iniciativas, obligan a usar vehículo eléctrico sí o sí, pero hablamos de vehículos de reparto que tienen un coste mucho menor. Iniciativas como el cocooning, por ejemplo, esta circulación de camiones en fila, con camiones autónomos, dado que no hay choferes,
Va el primero conduciendo un chofer y detrás de él van varios vehículos autónomos. Eso se está utilizando, sé que en el norte y centro de Europa sí se utiliza. ¿En España se utiliza? Que yo sepa, no. O sea, yo hoy en día las soluciones medioambientales en esos campos tan concretos, pues muchas veces están en modo de prueba. En España, por ejemplo, hasta los mega trailers, de los dobles trailers, Sí. los tenemos en prueba en prácticamente 6 empresas en total. Entonces, yo creo que para eso en España todavía nos queda tiempo. Nosotros a nivel grupo, pues tenemos tres dimensiones, por así decir, donde estamos intentando aplicar medidas medioambientales. De hecho, se ha convertido en una política de nuestro grupo, ¿vale? Por una parte el marítimo, que sí que es verdad que estamos sustituyendo ciertos tráficos que hacíamos en barco, que requerían un doble barco para hacer ciertos movimientos, lo estamos sustituyendo por el ferrocarril. Ese ferrocarril, en la medida de lo posible y en la medida del desarrollo que tiene ahora mismo España, pues estamos intentando aproximadamente unos 100 o 150 camiones semanales pasarlos a tren, lo que hace una importante reducción de emisiones. Y en cuanto a los camiones, pues fomentamos la entrada de camiones y de proveedores que trabajan con nosotros que tienen algún tipo de combustible medioambientalmente sostenible. ¿Vale? Es un poquito las medidas así. Es verdad que nosotros a la última milla, tanto como DHL, no nos encargamos, entonces ahí no entramos tanto ni a las ciudades ni a ese tipo de reparto. Con respecto a mi grupo, lo que es el Deutsche Post DHL, el compromiso es absoluto. Nosotros tenemos una política medioambiental y de sostenibilidad muy, muy clara, con compromisos publicados de reducción de nuestra huella de carbono. Aproximadamente hemos previsto una reducción del 30% con medidas muy claras, sustitución de todos los furgonetas de reparto en Alemania, por ejemplo, para el correo alemán, y los estamos sustituyendo por vehículos eléctricos o incluso reparto con bicicleta, en fin, este tipo de cosas. Y luego, por otro lado, tenemos, por ejemplo, una solución en donde el grupaje marítimo es la primera desarrollo que se ha hecho de grupaje marítimo, en donde el cálculo de la huella de carbono lo vamos a sustituir con biocombustible, independientemente del barco que esté utilizando o no esté utilizando ese biocombustible. Y por otro lado, dentro de nuestras herramientas digitales, digamos así, tenemos la emisión de la huella de carbono de cada uno de los envíos, que se puede calcular directamente y disponible para cualquier cliente siempre que utilice nuestros servicios, que yo creo que es un tema interesante y que cada vez más países y más personas están más y más concienciadas. Sí, desde luego, porque, hombre, la sostenibilidad en el transporte, aunque escuchaba el otro día en un foro precisamente a un responsable de Seur decir, vamos a ver, no nos engañemos, del total de emisiones de CO2 de la Unión Europea, el sector del transporte es responsable únicamente del 10% de las emisiones. Es decir, aunque se le insiste mucho al sector de la logística y del transporte, modifique usted sus vehículos, adáptese, vehículos eléctricos, biocombustibles, etcétera, pero en el fondo los sectores que más tienen que adaptarse son los sectores industriales, que son quienes más emisiones liberan a la atmósfera y son los que tienen estos acuerdos de compra-venta de derechos de emisión, etcétera. Los transportistas realmente, pues, como ocurre siempre en este sector, yo no sé por qué, pero le toca pagar el pato siempre en muchas cuestiones, ¿no? Y la medioambiental, pues no es una más. Creo, Juan, fíjate que yo, sin embargo, hay un punto, sea un 10%, un 5%, un 50%, yo creo que cada uno tenemos que tener un compromiso personal como compañía y como empresa. Aparte que ahora mismo la mentalidad de las personas que compran, que al final es a los que nos debemos como proveedores, fábricas, industrias, proveedores de servicio, cada vez hay una mentalidad más y más, sobre todo en la gente joven, y yo creo que en cada uno de nosotros, cada vez más concienciados, y vende. Y por lo tanto yo creo que tenemos que estar en ese nivel. Pensar a nivel de cada uno de nosotros en qué medida nos afecta como compañía, poder proporcionar este tipo de servicios, porque además nos estamos jugando nuestro planeta, que es la única nave que conocemos. O sea que efectivamente. Totalmente de acuerdo con Javier. Además, ya es un reclamo ya no solo del cliente, nuestro cliente, nuestras empresas cada día nos requieren más certificados, que estamos todos muy concienciados con ello, pero además el cliente final, el consumidor, que somos nosotros mismos, pues estamos cada día más
concienciador de que tenemos que ir hacia ser más sostenibles. Y realmente el producto que elegimos, y cuando elegimos un producto también elegimos una logística, una distribución de ese producto, tiene que ser cada vez más sostenible. Y yo creo que todos aquí tenemos que trabajar en ello y toda la parte del transporte. Es verdad que, como bien dice Juan, muchas veces exigimos mucho al transportista. Normalmente es un sector que tenemos entre todos totalmente martirizado, estrujado y que estresamos con todo y le responsabilizamos de muchas cuestiones. Pero sí que es verdad que es una parte importante que tiene que ser sostenible y que tenemos que apoyarles en ese proceso de cambio todos. Es que somos una parte muy visible de la cadena de suministro, más que otras industrias, que no lo son tanto, y realmente eso pues, hace que se fije la atención en nosotros, lógicamente, ¿no? En este sector. Bien, a este respecto, fijaros, una solución que sí se está aplicando en Europa, digamos, dentro del marco de este libro blanco de los transportes que publicó la Unión Europea en 2014, muchos operadores ferroviarios ya han desarrollado soluciones como Modalor o como otras de, digamos, transporte, en este caso multimodal, carretera, ferrocarril, tanto en modalidad acompañada como no acompañada, que elimina mucho tráfico rodado de la carretera, elimina mucha congestión, mucha emisión de CO2. En España no ha calado, es decir, el sistema Modalor, por ejemplo, que consiste en girar los vagones del tren 45 grados para cargar vehículos que ellos mismos se van subiendo al vagón, luego se ponen en paralelo y el tren arranca con un convoy, pues no sé, de 15, 20 camiones, que son camiones que se eliminan de la carretera. Luego sí tendrán que hacer esa última milla cuando llegan a la terminal de destino. Pero aquí en España el sistema Modalor se queda en Vitoria, no penetra más abajo en la península. ¿Realmente creéis que la búsqueda de Renfe Mercancías de un socio industrial va a poder, digamos, hacer avanzar este tipo de soluciones en España y veremos trenes cargados con camiones por el interior de la península? Yo creo que no. Yo creo que en ese caso no va a ser una modalidad que triunfe aquí principalmente porque tenemos el contenedor. El contenedor es sustituto de la caja de un camión y no necesita ni cabina ni acompañante. Al fin y al cabo, a lo mejor lo que vamos a volver es a ciertos transportes de plataforma con su contenedor encima y utilizar el contenedor incluso para tráficos terrestres nacionales, ¿vale? Un 45 pies, temas de que por capacidad pues se parezcan cada vez más a un camión. Yo creo que, exacto, yo creo que a donde vamos a ir es a cada vez más trenes, indudablemente, trenes de contenedores, porque realmente un tren de contenedores al final es lo más eficiente, porque al final un tren hoy en día, tal y como están los trayectos ferroviarios aquí en la península, pues está saturando por peso principalmente. Entonces, ese peso, al fin y al cabo, si es solo de mercancías, lo más eficiente siempre va a ser llevar un tren de contenedores. Al fin y al cabo, con las restricciones que tenemos de cuestas, de pesos en los trenes, sí, yo creo que hace inviable hacer un camión grande o sea, un tren grande lleno de trailers. De camiones, claro. Vale, hombre. Bueno, me quitas un poco la ilusión que tenía, porque entiendo que para la unión, claro, la unión de diferentes puertos entre sí, pues para ese transbordo de mercancías podía ser interesante, un Algeciras con Valencia, Valencia con Barcelona, etcétera. Pero bueno, oye, es efectivamente la solución Teco de Renfe, pues sí ha conseguido hacerle bastante competencia a la carretera. Pero bueno, se irán, espero que con esa incorporación de ese socio industrial a Renfe, pues se vaya avanzando en soluciones alternativas a la carretera, aparte porque es que el propio sector lo está pidiendo, es decir, ya no hay conductores suficientes, hay que buscar alternativas, hay que buscar soluciones a
a una profesión, ya no es cuestión de atraer a los más jóvenes, como decían distintas asociaciones de transporte por carretera, de reducir el límite o la limitación en cuanto al acceso a la profesión de jóvenes. Se hablaba de ya que empezasen a incorporarse chicos con 18 o 20 años, el carnet recién sacado, que no tengan que tener esos años de experiencia previa antes de poder conducir un vehículo de 40 toneladas, que, ojo, es un elemento importante, ¿no? Pero esas soluciones pasan también por retribuir mejor a la profesión y por buscar alternativas a esos largos periodos de ausencia de su casa, que las medidas de conciliación cada vez son más importantes en todas las empresas, y el transporte no es un sector ajeno. Todos necesitamos conciliar nuestra vida personal con la profesional. Esas soluciones yo creo que no son todavía, o no van a ser, la panacea para que el sector del transporte por carretera deje de tener esa problemática. Va a seguir estando ahí porque, bueno, pues el tacógrafo es el tacógrafo, hay que respetar esas normas que vienen impuestas de Bruselas, pero no es cuestión de tener más conductores en plantilla, porque también la empresa se carga de recursos humanos que, bueno, pues con las medidas que estamos viendo de la reforma laboral y demás, pues en fin, nos pueden dar problemas a las empresas. Yo no sé, en vuestro caso, ¿tenéis flota propia? ¿Cómo la gestionáis a este respecto? En el caso de DHL tiene parte, depende. Estamos hablando de que tenemos dentro del grupo Deutsche Post, que es muy grande, Sí. hay alguna división que tiene su propia flota de camiones, tiene su propia flota de aviones. En nuestro caso de DHL Global Forwarding es todo subcontratado. O sea, estamos hablando de que tanto la flota de camiones, que sería la parte de freight, digamos así, como evidentemente los barcos y los aviones, a veces utilizamos nuestros propios aviones, pero habitualmente lo que hacemos es toda la flota comercial. Son subcontratados. Vale. Global Forwarding. Bien. En nuestro caso vamos a un modelo un poco más mixto, un 20% que tenemos propio y un 80% subcontratado, pero generalmente el propio que utilizamos para distancias cortas en portacontenedores, pues realmente pues nos hacen servicios muy ligados a nuestra actividad principal, a nuestros almacenes puerto, a corta distancia, y el resto, un 80%, suelen ser subcontratados. Son generalmente proveedores de confianza que llevan muchos años con nosotros, pero sí que es verdad que la mayoría de trayectos, que sobre todo de largo recorrido, pues al fin y al cabo siempre todos acudimos a aprovechamiento de viajes, a compensación de tráficos, y ahí generalmente todos tenemos que ir a ese subcontratado. Claro. Bien, y dentro de esto, es decir, teniendo tanta subcontratación, que al fin y al cabo es normal y lógica y es lo que aporta flexibilidad al sector de la logística, digamos, ese proceso que también es ahora muy intenso en todas las industrias, la digitalización, ¿os permite una buena comunicación con estos proveedores o con estos subcontratistas para poder darle una información, vamos a decir, precisa y al momento a vuestros clientes? ¿Tenéis algún sistema de digitalización que integre estas soluciones o que aporte este tipo de servicio añadido o de valor añadido al cliente? Pues yo creo que todos estamos trabajando en esa línea. Estamos, en nuestro caso, para llegar a un puerta a puerta tuvimos que huir de los RPs clásicos y buscamos un RP propio que nos desarrollamos nosotros, incluyendo sus apps móviles para los choferes que nos indiquen cuándo llegan a la carga, cuándo ha salido la carga, y que eso automáticamente llega al cliente. Sí que es verdad que sí tenemos cierta dificultad en ciertas subcontrataciones, pero sí que es verdad que a nivel, como tenemos que coordinar las actividades económicas con todos los choferes dentro de nuestras instalaciones, pues al fin y al cabo sí que tenemos mucho contacto con esos choferes, con esos subcontratados, y sí que conseguimos que nos den esa información prácticamente al momento, instantánea. Incluso en algunos casos tenemos incluso sincronizados los GPS de los subcontratados con nuestro sistema para saber en todo momento dónde está la carga, si se ha llegado al cargador, si se ha entregado. Yo creo
que todas las empresas estamos trabajando en ese sentido, estamos buscando muchas formas de cambiar el sector y de incluir a todas las partes de la cadena, porque yo creo que todos en nuestro sector formamos parte de una cadena y que todos tenemos que estar ciertamente comunicados. Incluso lo estamos viendo, el Ministerio ahora mismo se está moviendo en ese sentido. Están desarrollando un portal de comunicación para que toda la cadena estemos comunicados de una manera estándar, ya no solo a nivel español, sino también a nivel europeo, ¿vale? Entonces, yo creo que ese movimiento va para adelante. Veo, además, porque me consta que el Ministerio está poniendo mucho esfuerzo y muchos recursos en que eso se haga. Y yo creo que nuestra obligación como empresas para con nuestros clientes es conectarnos todos en ese modo de comunicación y que todos entremos por ese aro para que la comunicación de toda la cadena sea precisa y sea visible para el cliente de manera automática. Y que la información fluya adecuadamente en ambas direcciones, ¿no? En nuestro caso, como grupo de DHL, nuestra apuesta es clara. Yo siempre digo que o somos digitales o no vamos a ser. Y yo creo que esto es bueno para cualquier empresa. El objetivo de la digitalización para mí no es solamente ser digitales por ser digitales, meter tecnología, sino simplificar. Y en estos momentos, Juan, teniendo en cuenta la complejidad que estamos viviendo, el tener una información disponible tanto por parte de los clientes como también esa parte de colaboración, entender que somos unos socios en toda la cadena logística, en una parte de ella, y que es importante que fluya la comunicación en ambos sentidos. Nosotros disponemos de oficinas propias, un único sistema informático a nivel mundial que nos permite mantener informados. Y luego ya con herramientas más concretas disponemos de una herramienta a nivel mundial que nos permite cualquier visualización de cualquier envío puerta a puerta, tanto aéreo, marítimo, grupaje, que se llama MyDHL, en donde tienes la posibilidad de hacer e-bookings, tienes la posibilidad de hacer track, tienes todos los documentos digitalizados para poder tenerlos almacenados. Bueno. Hay la posibilidad de los APIs, hay posibilidad de EDIs, en fin, las posibilidades de digitalización, pero no para añadir complejidad, que para mí es importante, sino en este mundo cada vez más complejo, proporcionar simplicidad. Y para mí está claro. El contar con los documentos digitalizados al importador o al exportador le da una tranquilidad y una agilidad a la hora de presentar, por ejemplo, despachos de aduana o a la hora de comunicar a su cliente, oye, que ya te he enviado la mercancía, aquí tienes el albarán si es un paquete o aquí tienes el conocimiento aéreo o el terrestre o el marítimo, que por cierto ya existe el ECMR y el e-Bill of Lading, pero ¿para cuándo el e-Airway Bill? Ese todavía no he oído yo ninguna noticia de que IATA lo vaya a poner en funcionamiento, pero es algo que de cara también a los procesos bancarios, es decir, el poder presentar la documentación en digital a un banco para cumplir con un crédito documentario, pues es muy importante para los clientes. Entonces, todo lo que sea esa digitalización es importante, no solamente el poder meterte en la página y ver por dónde va tu mercancía, porque muchas veces lo puedes ver, pues está en la aduana de no sé dónde y ahí se puede tirar 3 días, 4 días. Pues ¿y qué es lo que pasa? Es decir, lo que interesa es, pues eso, ver, tener una información más fiable, más fluida, que yo creo que con estos procesos de digitalización que lleváis a cabo, pues es lo que se va a conseguir de cara al cliente. Y sobre todo, fíjate, para mí es un sector muy tradicional el mundo del forwarding. Al final está hecho por personas y tenemos que involucrarnos y ese compromiso por todas las partes. Pero en estos momentos, en esta situación, con este cambio tan brutal que está habiendo en todas las cadenas, yo creo que todo este tipo de digitalizaciones y pasarnos de una logística que venimos yo creo, del siglo XX, que yo llamo logística 3.0, a meternos en una logística 4.0, en donde ya hay muchas empresas que todos conocemos, que empieza por A y acaba en ON, ¿verdad? Pues son capaces de proporcionar un servicio de información prácticamente, pues en eso estamos. Ese es uno de nuestros objetivos y la posibilidad de hacer e-bookings, empezar ya a movernos de igual que se está moviendo el mundo normal, el mundo del consumidor, el poder acceder a este tipo de herramientas, de plataformas, como puede ser MyDHL en este caso, para tener un acceso más rápido, más fluido, más información por ambas partes. Perfecto. Fenómeno. Pues se nos termina el tiempo, nos quedan 5 minutos que querría dedicar a contestar preguntas si es que alguno de los
asistentes nos quiere plantear alguna a la mesa. No sé si tenemos alguna pregunta que nos haya lanzado algún oyente. De momento no hay preguntas. Bien. Bueno, pues entonces, por si tenemos que cortar así de manera abrupta, quiero aprovechar para daros, Javier y Manuel, un agradecimiento especial de parte de Acocex por vuestra participación en esta mesa. Me habría encantado poder seguir dialogando con vosotros y bueno, pues comentando la situación actual de un mundo de la logística bastante revuelto y que, según ciertos expertos, no va a volver a la situación de 2019 y antes. Es decir, esta, vamos a decir, pandemia nos ha removido por dentro a todas las empresas del sector logístico y va a hacer que cambiemos, espero que a mejor, desde luego, y que nos hagamos más ágiles, más flexibles, más conectadas entre nosotros y con los clientes. Y bueno, que a futuro inmediato el sector sí ha sufrido una revolución hasta el punto de que clientes que anteriormente a esta situación de la logística la dejaban en manos de operadores, han llegado al punto, y hablo de clientes, por ejemplo, como Coca-Cola o como IKEA, que se han liado la manta a la cabeza y han fletado sus propios barcos. O sea, en el caso de Coca-Cola, ha fletado 3 barcos de 20.000 toneladas de carga general para poder llevar producto a diferentes puntos que de otra forma, utilizando el contenedor tradicional, no podían llegar. Y IKEA ha hecho lo mismo. Hay una cosa clara, Juan. Para mí es el hecho de que Sí. hay que asumir esta realidad. Es un cambio de paradigma. Estábamos acostumbrados a esas cadenas fiables, que todos sabíamos cuándo llegaban los contenedores y además baratas o por lo menos unos precios razonables. Sí. Y yo lo llamaba cadena HIT, ¿no? Que fundamentalmente premiaba el discutir de precio y tal. Y esta HIT es just in time, ¿no? Cadenas muy tensas y ahora mismo vamos a ir, o se está yendo, por lo menos esta realidad va a durar hasta el 2022, primer semestre segurísimo, y Sí, seguramente hasta el 2023 esté la situación bastante inestable y vamos a tener que ir a unas cadenas más resilientes, más, yo lo llamo el HIT, ¿no? El just in case. Ante una situación impredecible y cara, tenemos que tener unas medidas que nos permita efectivamente que tengas la posibilidad de abastecer a tus clientes. Y a partir de ahí cambia todas las circunstancias. Pero lo primero de todo es saber que esta realidad, por el momento y hasta el finales del 2022, va a permanecer aquí y hay que adaptarse. Exactamente. Efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo con Javier y yo creo que ahora lo que van a premiar los clientes, lo que va a premiar al consumidor va a ser el servicio. Las empresas que seamos empresas de servicio, no de precio, vamos a ser las que vamos a seguir en el sector y continuar haciendo la logística, que es la que necesitan todos nuestros clientes. Claro. Eso es. Muy bien, pues bueno, por mi parte ya os digo, reiteraros el agradecimiento, desearos mucha suerte y mucho ánimo. Habrá que tomar complejos vitamínicos para poder llevar a cabo nuestra actividad sin problemas de salud, porque esto realmente acaba con la paciencia del más pintado. Pero bueno, yo creo que, pues como decíais antes, o te aclimatas o te aclimueres. Es decir, esta es la situación que hay actualmente, tenemos que vivir con ella y además vamos a tener que vivir con ella durante por lo menos un año más, si es que nos extiende. Pues nada más, os agradezco enormemente vuestra presencia en esta mesa y bueno, pues os deseo lo mejor en adelante. Vamos a ir cerrando ya la mesa porque como veo que no hay cuestiones ni preguntas, por mi parte nada más. Agradeceros a vuestra presencia y muchas gracias, Juan. Hasta pronto, nos veremos. Muchas gracias, Juan, y Acocex. Nos veremos. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Un saludo. Hasta Saludos. luego.